A nuestro siguiente invitado, el ingeniero Iván Rodríguez, ex ministro de Energía. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. La pregunta cae por su peso, ¿no? El sistema energético en el Ecuador, y de acuerdo al ministerio, pues prácticamente ha colapsado. En su transición por el Ministerio de Energía, ingeniero, y también de acuerdo a los estudios permanentes que realizan ustedes, ¿hay alguna solución? Le digo porque, y reitero, de acuerdo al Ministerio de Energía, el sistema energético en el Ecuador es un caos. ¿Cuál es su criterio al respecto, ingeniero? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Hay mucho que hacer en el sector eléctrico, comenzando que es tan importante el sector que debería tener un ministerio independiente. Ya. Nosotros en su momento propusimos que el Ministerio de Energía se divida en 3 ministerios, porque una persona era difícil que maneje los 3 ministerios. Sucede que ahora tenemos una persona que maneja 4 ministerios, es decir, exactamente lo contrario a lo que nosotros habíamos manifestado. En primer lugar. En segundo lugar, el el sector eléctrico tiene una serie de problemas. Yo no diría que está colapsado. Okay. Lo que sucedió hace pocos días con el blackout, es decir, que se fue energía de casi todo el país, es una falla puntual del sistema de protección del sistema de transmisión que debe ser revisado. Entiendo que ya hubo una falla en el mes de enero y se fue parte de la demanda de ese sector, porque era sábado. Pero ahora que la última vez, en todo caso, que fue un día normal, que había mucho más demanda, falló el sistema de protección, y en vez de rechazar la carga como se supone está diseñado el sistema de transmisión, hubo alguna falla, la falla no fue despejada y hubo una serie de errores en el sistema de protección, pero es algo que se lo puede manejar. Yeah. Me llama la atención que todavía, o por lo menos hasta el día de ayer, no había un informe oficial de parte del SENACE, porque para solucionar los problemas usted tiene que identificarlos. En todo caso, hablando del sector, hay una serie de falencias, es verdad, como por ejemplo, tenemos una concentración muy importante de la generación hidroeléctrica en la vertiente oriental. Normalmente cuando usted tiene mucha generación hidroeléctrica, se recomienda tener plantas térmicas que puedan eventualmente operar cuando el agua que hace funcionar a las centrales no existe o cae en menor cantidad por la época de estiaje o por épocas de sequía. Entonces nosotros deberíamos tener plantas térmicas en la zona de la costa, ¿no? Y de preferencia plantas hidroeléctricas en la vertiente occidental. En lo que respecta a las plantas térmicas, hace mucho tiempo que no se hace un adecuado mantenimiento, pero además usted tiene plantas térmicas con una vida de 40 y 50 años. Es como que usted tuviera un vehículo de 50 años y que quiera seguir cambiándole de repuestos. Usted le hace negocio a los vendedores de repuestos, pero lo lógico es que usted ya se compre un carro nuevo. Es exactamente lo mismo. El déficit, por el momento, cuando no hay la suficiente hidroelectricidad, es de 500 megavatios. ¿No? Entonces, yo he planteado que nosotros deberíamos hacer todos los esfuerzos necesarios para adquirir nuevas plantas térmicas. Es decir, más allá de que usted pueda reparar, pero lo importante es tener un nuevo equipamiento y de ser posible que también funcione con gas natural, por ejemplo, diésel, gas natural. ¿Por qué le menciono el gas natural? Porque creo que es importante hacer una licitación del gas natural que existe en el Golfo. Hay criterios importantes de que las reservas existen ahí. Por ejemplo, usted tiene Termogas Machala, con muchos años sin operar a plena carga. En este momento solamente opera a 60 megavatios, cuando usted, haciendo las reparaciones necesarias y adquiriendo ciertas plantas también, usted puede llegar a generar por lo menos 340 megavatios en no más de 12 meses. Y como ahí también existe una planta que la puede aumentar a 457 megavatios.
en 18 meses, o una planta adicional que funciona con vapor, lo que se llama ciclo combinado. Entonces, si usted comienza a solucionar los problemas de Termogas Machala, si usted quiere plantas térmicas en más o menos 500 megavatios, si usted soluciona lo de Toachi Pilatón, si usted da incentivos para la generación en la vertiente occidental, incentivos tributarios como lo que se están dando en paneles solares, y hablando de paneles solares, si usted también da incentivos tributarios a las personas naturales para que puedan invertir en paneles solares y que aquello que ellas consuman vía paneles solares y disminuyan del consumo de las empresas distribuidoras, sirvan como parte de su impuesto a la renta, que eso ya existe en las personas jurídicas. Entonces, sistema de transmisión. Ahora estamos asfixiados por lo que es generación, pero recordemos que el sistema eléctrico, además de generación, necesita unas líneas de transmisión para que sean transmitidas esa energía de las grandes centrales hidroeléctricas. Usted tiene hace más o menos 5 años tratando de concretar un crédito CAF para construir líneas de transmisión y subestaciones que podría dar energía al sector agricultor y camaronero en particular. Eso no se está dando. Si usted construye esas líneas, que más o menos tomaría 4 o 5 años, usted solamente abastecería el 20% de ese sector y habría una demanda adicional de 500, 700 megavatios no satisfecha, porque a pesar de que usted tenga suficiente hidroelectricidad en ciertas épocas del año, no hay cómo transportar esa energía a través de las líneas de transmisión a los centros de consumo, en este caso la agricultura. Y además usted tiene otro problema, si me permite termino con esto, que es la parte de distribución. ¿No? Usted tiene los transformadores, algunos en Guayaquil con la capacidad total, a tal extremo que los proyectos urbanísticos, los edificios, tienen que estar solicitando a CENEL si es que existe capacidad suficiente. Y medio en broma y medio en serio decía un constructor que ya no podía construir en Guayaquil y tenía que irse a San Borondón o algún otro cantón porque los transformadores no le permitían, o sea, no había capacidad y CENEL no le podía dar el servicio. Entonces el problema del sector eléctrico, si bien es verdad no está colapsado, es de un análisis profundo. Correcto, ingeniero. Continúa Ramiro Cepeda. Iván, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, qué gusto. Una pregunta sencilla. ¿Por qué si la solución está clara? ¿Por qué si el sector energético produce recursos para la caja fiscal, no están hechas las cosas? El problema del sector eléctrico también es financiero, pero no es financiero de las empresas públicas de electricidad. El problema es financiero es porque el Estado no cuenta con los recursos. Existe un convenio de liquidez que le permite a finanzas debilitar los recursos de las empresas públicas, en primer lugar. En segundo lugar, hay una rotación muy alta de funcionarios. Yo lo diría que compromisos políticos. Pero lo adecuado es que dentro de esos compromisos políticos se tienen que cumplirlos, no nombren a las personas idóneas, ¿no? Y que no haya esta rotación que existe en este momento. A la fecha tienen 4 o 5 administradores y no se puede dar. Y lo que sucede es que aquí ni siquiera existe una política de gobierno, sino que cada ministro o cada autoridad tiene su propia política. Entonces, cuando tú estás planteando algún tipo de actividad que se pueda hacer, que lo que habías conversado o adelantado con un funcionario, como él ya salió, tienes que volver a comenzar desde cero. Y cuando tú tienes ya comunicaciones enviadas al gerente tal, te piden que vuelvas a esta otra persona. Entonces, la falta de continuidad en la administración hace mucho daño a que las actividades se concreten. Entonces, yo te diría, parte del problema es financiero, pero la empresa privada está dispuesta a financiar, no necesariamente a hacer alianzas estratégicas,
porque las alianzas estratégicas implican que tú financias y que dependes de la administración. Darte un ejemplo, Select, por ejemplo. Yo no voy a invertir dinero para instalar un generador y depender de una administración de Select, cuando esta administración de Select no sé cuándo la van a cambiar, ¿no? Te pongo otro ejemplo, iluminación LED, por ejemplo. Si nosotros cambiáramos las 900.000 luminarias de CENEL, totalmente financiadas, existen créditos, lo conozco de primera mano, tú puedes liberar 100 megavatios, porque la luminaria LED consume menos, es más eficiente, y como no necesita mantenimiento, puedes ahorrar más de 60 millones de dólares por menor consumo de energía y por menor costo operativo de mantenimiento. Y las propuestas están así. Hay gente, compañías que quieren instalar o financiar transformadores, es decir, no quieren ser socios del Estado, solamente dicen, mira, yo financio, ¿no? Pero trabajemos con un mecanismo, un fideicomiso blindado de finanzas para que finanzas no debiten dinero y haya una fuente de repago, ¿no? Y si me das una garantía que no sea soberana, yo te financio transformadores, te financio luminarias, es decir, recursos del sector privado existen, pero el sistema estatal, el sistema público es tan lento, ¿no? Que a pesar de que los administradores están de acuerdo con que eso se dé, ¿no? Pero falta una coordinación con el ministerio, falta una coordinación con la agencia de regulación y las cosas no se dan. Y te hablo de casos que conozco perfectamente, ¿no? Entonces, si el ministro no puede estar en todas partes y necesita asesores con experiencia, pero si tú tienes 4 ministerios y tienes asesores que por primera vez están en la función pública, vas a depender de la misma gente de siempre, que te habla bonito, te convence, ¿no? Y no se da ningún paso adelante. Y es lo que está sucediendo en el sector eléctrico. Clarísima la respuesta, Iván. El problema es de gestión y no de otro tipo de cosas. Muchas gracias, Iván, por habernos atendido a esta hora de la mañana. Un gusto conversar con usted. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos,